Estoy en el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Crónicas, capítulo 7, verso 13. La palabra de Dios tiene que ver un poco con lo que cantamos hoy al comienzo. Por favor, sígame, dice, hablando Dios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y os enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, diga conmigo, ahora. No, dígalo fuerte. Estarán abiertos mis ojos, dice Dios, y atentos mis oídos a la oración porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán, diga conmigo, aquí, para siempre. Porque Salomón estaba consagrando el templo. Salomón estaba consagrando la casa. Salomón estaba poniendo la piedra fundacional de ese lugar en donde Dios se iba a manifestar. Ahora, para ser un poco ordenado con el mensaje y con el texto, quiero decirle que lo dividí en 3 partes. Exhortación, diga conmigo, exhortación. Condición y promesa. ¿Vamos de vuelta? Exhortación, condición y promesa. Va a decirlo otra vez, porque hoy estoy el maestro. Exhortación, condición y promesa. La palabra de Dios es muchas veces de esta manera. Dios llama al pueblo, le acusa y le anuncia la situación por la cual están como están. Le pide una condición, la condición muchas veces es el cambio, es tomar otra actitud y por ende le da una respuesta, en este caso una promesa, una bendición. Ahora, note usted que en el verso 13 empieza la exhortación. ¿Cómo ellos se encontraban? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, en una nación agrícola y ganadera, que los cielos se cierren y que no haya lluvia, usted sabe lo que representa. Usted sabe lo que significa eso trasladado a la mesa, a la familia, a la economía doméstica. Usted sabe lo que produce que el campo se torne estéril a causa de la lluvia. Bueno, esta fue la experiencia de Joel. Si usted paralelamente a este versículo 13 del capítulo 7 lee el libro de Joel, va a decir que se echó a perder el manzano, que se echó a perder la higuera, que se echó a perder la vid, que el trigo se secó, que los animales del campo se murieron por falta de agua y por falta de pastura. Hermanos queridos, no es poca cosa. Y el clima, según el texto, según lo que yo entiendo, está circunscripto a la orden de Dios. El texto dice que el cielo lo determina Dios, que el cielo lo abre o lo cierra Dios. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis, la puerta que yo abro nadie la cierra, y la puerta que yo cierro nadie la abre.
Traslade este versículo 13 del capítulo 7 a la realidad de que vivió el profeta Elías, donde el profeta dijo: a menos que yo hable, el cielo permanecerá cerrado. Y estuvo cerrado 3 años y medio por causa del pueblo. Vale decir que el pueblo es el que determina la bendición o la maldición. Usted dirá: ¿y qué culpa tenemos nosotros de lo que otros hagan? Yo soy un hijo de Dios, yo quiero y trato de caminar agradándole a Dios, vengo a la iglesia, cumplo su palabra. ¿Por qué tengo que sufrir estas consecuencias? Hermanos queridos, el pueblo de Dios es el factor determinante en una sociedad. Si no, tengo que borrar todo lo que Jesucristo dijo. Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonado? Vosotros sois la luz del mundo, pero si uno a una lámpara la pone debajo de una mesa o debajo de un almud, no alumbra a nadie. Una lámpara tiene que estar arriba para alumbrar a todos. Preguntarle al lado: ¿qué estás haciendo? El pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de un debacle económico. Hace 2 semanas atrás participamos con mi esposa de un presbiterio, que es un examen que se le hace a pastores para ordenarlos a ser pastores en el ministerio, oficiales. 35 matrimonios, esto es 70 pastores. Mañana lunes tenemos la ordenación, que es una ceremonia que se hace en la iglesia, donde los 70 van a ser ungidos como pastores. ¿Qué se hace en un protocolo ceremonial como este? Se les derrama aceite en la cabeza. ¿Cuántos han participado de alguno? De nosotros aquí. Entonces ayer, a modo de sarcasmo y de broma, le puse a mi pastor de Emilio: pastor, sea escueto con el aceite, que está a 90 pesos el litro. Y me pone: ya lo pensé, los voy a ungir con vinagre. Y piojos no van a tener. Hermanos queridos, hoy nosotros estamos sufriendo consecuencias, sí, es cierto, de mala administración. Que se eche la culpa a uno, que se eche la culpa a otro, no me interesa, hay una mala administración. Pero también entiendo que hay una razón y una raíz espiritual. Hemos aprobado tantas leyes nefastas en este país, hemos cometido tantos errores desde el Parlamento, desde aquellos que nos gobiernan, aún la nación entera de Argentina, todavía, a pesar de que ha recibido el mensaje de la palabra por tantos oradores y por tantos ministros que han salido de este país, del Evangelio, a pesar de eso, todavía el pueblo sigue con el corazón cerrado, a pesar de que otros países nos ven a Argentina como el país de los avivamientos. Aquí todavía no ha ocurrido un avivamiento. Un avivamiento trastoca los valores de una sociedad. Cuando hay un verdadero avivamiento como el que hubo en Inglaterra, como el que hubo en Gales, como el que hubo en Guatemala y como el que hubo en Pensacola, en Estados Unidos, los negocios cierran que venden alcohol, los prostíbulos cierran, ya no se ve la delincuencia en la calle, cesa el índice de mortalidad y tantas otras cosas más que genera un avivamiento. Hermanos queridos, para poner el primer punto, los cielos están cerrados sobre esta nación. Seremos como los... Quiero decirle, hermanos queridos, que la lluvia ha dejado nuestra tierra. Y no necesariamente estoy hablando de la lluvia física, sino la lluvia de Dios. Nos hemos acostumbrado y acomodado a la religión. Es como que tenemos que hacer todo un marketing y toda una puesta en escena cuando vamos a dar un sándwich o una frazada que no sería ni siquiera necesario. Yo evalué antes de pasar este video. Según el Sermón del Monte dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Esto es, cuando haces una obra para Dios, no tenés que estar
tocándola como trompeta en todos lados, pero uno se ve en la necesidad de pasarlo y de mostrarlo para que otros se animen y lo hagan. Para tocar la sensibilidad de tu corazón, al menos si sabes que a alguien está faltando un plato de comida, ir y llevarle del tuyo, y ahí estás predicando a Jesucristo. Hermanos queridos, dice el verso 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿quién es el responsable de que las cosas no pasen? Dios. Pero porque hay algo que está fallando en ese círculo y en esa rueda ininterrumpida, hay un eslabón que se cortó. Pero dice más el texto, el verso 13. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Sí, el texto está hablando de ese animal y de esa plaga que venía a devastar las cosechas. No había fumigación que pudiera detener esa plaga. La plaga devastaba la cosecha, pero la plaga, al devastar la cosecha, traía como consecuencia el hambre, la desnutrición, la muerte infantil y la muerte también de los viejos y de todo el que necesita el sustento básico de todos los días. Pero déjeme trasladarlo también a esa langosta que fue el prototipo del enemigo en los días del profeta Joel, en los cuales la inseguridad y el enemigo que vino del norte, esto es Babilonia, se cobró cientos de millares de víctimas. Hermanos queridos, la langosta ha consumido, consume y consumirá nuestra tierra con el delito, con el crimen, con el narcotráfico y con tantas cuantas cosas más. Todos los días tenemos que desayunarnos con algún muerto, todos los días la inseguridad se cobra una víctima. Eso es como consecuencia de una langosta que ha sido soltada sobre la tierra. Ningún lugar es seguro ahora en el planeta. Ni los países subdesarrollados, con la más alta tecnología, los ministerios de espionaje más sofisticados, no pueden detectar el enemigo del terrorismo. Pero el verso 13 dice también, o si enviare pestilencia a mi pueblo. El texto es muy claro. La pestilencia, la enfermedad. Y la enfermedad ya sabemos que es consecuencia del pecado. Por eso Cristo tiene que morir en la cruz del Calvario y decir, por su llaga fuimos nosotros curados. Porque si no hubiera muerto Cristo en la cruz y si no tendríamos el beneficio de la sanidad divina que nos promete la Biblia, bueno, ¿cómo estaría nuestra salud? ¿Cómo estaría el pueblo de Dios? Sumido en la desgracia, en la miseria. Pero nosotros tenemos esperanza de sanidad. ¿Cuánto dicen amén? Y todo este panorama amarillista, si usted lo quiere tomar de esta manera, que acabo de describirle, que no es necesario quizá que lo describa, es la exhortación. Es como que Dios le dice al pueblo, abran los ojos, que lo que les está pasando tiene una razón, tiene un origen. Codiar a alguien y decirle, abrí los ojos. La historia se repite. Esto ya pasó. Pasa y seguramente pasará. Porque hubo un pueblo que se estuvo olvidando de Dios. Pero nosotros estamos en la iglesia. Sí, también. Hay veces como pueblo nos olvidamos de Dios. Queremos el beneficio, pero no queremos al benefactor. Queremos la unción, pero no queremos al ungido. Queremos la sanidad, pero no queremos al sanador. Vivimos en una contradicción. Vivimos en un antagonismo aún dentro de nuestro corazón. El conflicto está en nosotros. Pero dice el verso 14 algo extraordinario. Si se humillare mi pueblo. Y esta es la razón. Que hay veces creemos que estamos bien, pero las cosas ocurren. Quiere decir que se está contradiciendo. ¿Y qué se necesita? Humillarse y decir, me equivoqué. Estoy tomando un camino
errado, un camino equivocado. La humildad tiene que ver con eso. La humildad no tiene que ver cómo me visto, lo cortés que soy, lo amable que soy. La humildad tiene que ver no con la condición social, porque alguien puede tener mucho dinero y ser humilde, y alguien puede ser muy pobre y ser muy soberbio y altanero, ¿me está entendiendo? La humildad es una virtud y es una condición que no tiene que ver tanto con la condición social. Hemos tildado a los humildes como los pobres, y un humilde es una persona con un corazón sano, con un corazón manso, ¿me está entendiendo? Dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, si depusiere una actitud y tomara otra, si se humillare mi pueblo. Y no está hablando del pueblo solamente, está hablando de todos, del pueblo, del rey, del ministro, del profeta, del sacerdote y de todo el ámbito religioso, pero también de todo el ámbito político. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, ahí está la responsabilidad nuestra. Porque hay gente que no invoca el nombre de Dios, no tiene temor de Dios, no le interesa a Dios. Pero sobre nosotros se invoca el nombre de Dios. Y eso conlleva una responsabilidad. La tabla 1 de los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. En la tabla 1, ¿no? Sí. Y si nosotros invocamos a Dios, pero no somos consecuentes a lo que invocamos o a lo que creemos, entonces ahí nos hacemos responsables y convictos. Pero dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si sobre nosotros prevaleciera la humildad de reconocer, de venir a este lugar con un corazón humilde, postrarnos delante de Dios y oraren. Dijimos la exhortación, esta es la condición. Se humillare, oraren y buscaren mi rostro. Qué silencio. Mire todo lo que pide Dios. Y mire lo nefasta que son las consecuencias cuando no cumplimos esto que es básico. ¿Sí? Fíjese en el capítulo 22, verso 30 de Ezequiel. Ponemos aquí. Capítulo 22, verso 30 de Ezequiel. Dice, y busqué entre ellos hombre o mujer que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Buscó Dios entre su pueblo a quien despertar, a quien convocar en su presencia. ¿Por qué? Porque Dios necesita un mediador. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es un mediador? Alguien que se pone entre las dos partes. Que nuestro mediador es Jesucristo, no es ni la Virgen María, no es el apóstol Pedro, no son las reliquias, no son los muertitos, no son los santitos, no son San Expedito, no es el gauchito Gil, nada de eso. Nuestro único mediador es Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento el mediador era el sacerdote, que mediante el sacrificio de un animal y el derramamiento de sangre, la sangre derramada representaba justicia, el sacerdote se interponía entre el pueblo y Dios, era el mediador, sacerdote, en el latín pontífice, constructor de puentes, era el que se ponía a construir un puente entre ambas partes que estaban enemistadas. Dios está buscando en el profeta Ezequiel, en el tiempo y en el pueblo, alguien que se pusiese de mediador, alguien que intercediera por la maldad, alguien que intercediera por el que estaba caminando equivocado. ¿Sabe qué? Hoy la iglesia, a través de la persona de Jesucristo, no quiero que me malinterprete doctrinalmente, es la mediadora entre la sociedad y Dios.
La iglesia es la que está mediando entre la sociedad corrompida y un Dios santo. Hermanos queridos, la iglesia es la reconciliadora. Sí, Jesucristo es el reconciliador, pero dice Pablo en 2 de Corintios, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por tanto, os rogamos en el nombre de Jesús, reconciliaos con Dios. Pablo le rogaba a la gente, reconcíliate con Dios. ¿Usted le está rogando a la gente que se reconcilie con Dios? Pídale, por favor, volvete a Dios. Está ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Ezequiel dice, busqué hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha. Está dando la idea de cuando un corral se rompe y el animal se escapa, entonces uno se pone ahí para que cubrir ese bache. ¿Se entiende, verdad que sí? La iglesia es la que se tiene que poner en la brecha. La iglesia es la que se tiene que poner a interceder, a levantarse, como le decía recién temprano, a orar. Padre, bendice. Dios mío, toca. Amado Dios, ten misericordia. Así como me salvaste a mí, puedes salvar a otro, Señor, por el sacrificio de tu Hijo. Eso es un intercesor. Pero dice Dios, busqué y no lo hallé. Por eso es que el texto 14 dice, si se humillare mi pueblo, porque se necesita humildad. Se necesita deponer uno sus prioridades, sus actitudes y poner en primer lugar a Dios. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos. Y se convirtieren de sus malos. El puritano Thomas Watson, del 1600 y algo, dijo de esta manera, Cristo no será lo suficientemente dulce a nuestras vidas hasta que no nos demos cuenta de lo amargo del pecado. A Cristo no lo vamos a sentir lo suficientemente lo dulce que es hasta que no saquemos lo amargo del pecado en nuestro corazón. ¿Se entiende? Ahora, Martín Lutero dijo, el gran reformador, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Hermanos queridos, nos pasamos la vida medicando los síntomas y no la enfermedad. Y no vamos a la raíz del pecado del hombre, que el pecado está en nosotros. Romanos capítulo 7 lo describe de una manera extraordinaria el apóstol Pablo. Dice, el mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero, no lo hago. Hallo en mí una puja y dos naturalezas en pugna. Esto se llama perversión del hombre. Es la perversión que habita ya en el hombre, en su naturaleza caída, la que constantemente nos hace alejarnos de Dios. Por eso es que dependemos de la gracia de Dios. Porque nuestra naturaleza está depravada, está corrompida. Ahora dice, si se convirtieren de sus malos caminos, hay que reconocer, hay que humillarse y hay que convertirse de los malos caminos. Y mire lo que ocurre ahora. Entonces, recién entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Cuántos celebran esto? ¿Cuántos pueden vivir con el pecado? Convivir? Una vez que usted ha sido ya cristiano, nacido de nuevo, ha sido una nueva criatura. ¿Sí? El pecado es como un aguijón que uno tiene ahí y hasta que no lo confiesa y hasta que no lo reconoce, uno no puede estar tranquilo. No sé si a usted le pasa. Tiene algo ahí que a la final dice uno, no sirvo ni para pecar. No sirvo ni para mundano porque antes esto me producía placer, al menos momentáneo, al menos una felicidad superflua.
Pero hoy quiero hacer lo mismo y tratar de tapar el cielo con la mano y no puedo, porque uno no puede convivir y cohabitar con el pecado. Pero el pecado no debería a nosotros apartarnos de Dios, sino al contrario, aun cuando somos pecadores, depender de la gracia de Dios. Dice el texto, perdonaré sus pecados. Esa es la garantía. Esa es la felicidad, que tenemos un Dios que perdona. Un Dios que perdona. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque vino a la iglesia, caminó con Dios, fue beneficiada por Dios, luego volvió a pecar y dijo, no quiero ir más porque siempre estoy fallando y encuentro que nunca puedo calificar. Es que nunca vas a calificar para agradar a Dios. Es por eso que dependemos, nuevamente lo resalto, de la gracia, de ese favor inmerecido. Si tuviéramos algún mérito nosotros por el cual somos salvos, eso ya nos enorgullecería. Por eso la humildad pasa por reconocer que somos pecadores. ¿Cómo andan mis pecadores? Ya lo dije el domingo pasado. ¿Cómo andan mis pecadores? ¿Cuántos son pecadores? Porque si no me decís que no, lo haces mentiroso a Dios y sos más pecador todavía. Porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Ahora que somos la élite de los pecadores y los mejores de los pecadores, ¿cuántos dicen amén? Es por eso que Cristo murió para nosotros. Me encanta la expresión de Jesús al Simón el leproso, el fariseo. Cuando vio que la mujer prostituta con sus cabellos secaba los pies de Jesús, que le había traído una palangana con agua. Él le dijo, esta mujer ama mucho porque mucho se le perdonó. ¿A cuánto se le perdonó mucho? A ver. Bueno, a esos que se le perdonó mucho tienen un amor tan grande por Dios, ¿verdad que sí? Oh, hermanos queridos, yo he conocido terrible gente que ha hecho tanto daño, tanto prejuicio y que ahora son unas ovejitas del Señor. Han hecho estragos y usted dice, ¿cómo puede uno amar o aceptar a una persona así? ¿Y si Dios lo amó? ¿Y si Dios no vino a llamar a justos? Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Pero dice mi texto, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Anoche, voy a hacer un repasito del mensaje de anoche. Nos disfrazamos todos. Dimos premios, hicimos un desfile, nos reímos de nosotros mismos. Pero yo tenía un mensaje en mi manga. Así que mientras estábamos todos aquí, yo di un mensaje de la palabra de Dios. A pesar de los globos, de las guirnaldas, hubo también palabra de Dios. Y le hablé del disfraz de tu vida. Haciendo énfasis a aquella mujer, esposa de un rey, Jeroboam, que se le enfermó el hijo. Entonces el rey, cuando se le enfermó el hijo, se desesperó. Cuando se enferman nuestros hijos, ¿cuántos son papás? Uno hace cualquier cosa, ¿verdad que sí? Olvídate. A mí me tocan un hijo y hago lo que sea. La enfermedad vino sobre el rey, pero el rey era un pagano. El rey no quería a los profetas. El rey adoraba a ídolos y no a Dios. Entonces no tuvo cara de ir y decirle al profeta, ¿qué hago con mi hijo enfermo? Dios lo sanará, morirá. Tuvo una idea el rey. Le dijo a la mujer, disfrazate para que no sepan que sos la esposa del rey y anda a consultar al profeta. Y la mujer se disfraza en el libro de Reyes. Pero cuando la mujer va de camino a la casa del profeta, Dios le habla a su profeta y le dice, era cieguito el viejo, viejito y cieguito el profeta. Dios le dice, mirá, va a venir a ti la esposa de Jeroboam, pero va a venir disfrazada de otra mujer. Cuando golpean la puerta, el profeta le dice, entra mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra?
¿De qué le sirvió el disfraz? Ahora vamos a poner en limpio y vamos a ver la intencionalidad. Vamos a ver la parte positiva. ¿Qué nos llevó a la mujer a cometer semejante estupidez? La necesidad. Y cada uno de nosotros muchas veces tiene necesidades. La vida te empuja a que tengas que adoptar disfraces. Poner cara de felicidad para que tu esposo no note que hay una desconformidad en la relación. Entonces le decís que está todo bien. Mostrarle a los compañeros de trabajo que no son menos que ellos, a pesar de que tenés conflictos, complejos, inseguridades. Entonces te mostrás el Don Juan, te mostrás el que tiene seguridad de todo y para todo, y estás usando un disfraz porque no te estás mostrando a la vida tal cual sos. Y ni que hablar de los complejos, y ni que hablar de las infelicidades que tapamos, de los fracasos, de las frustraciones, de un pasado que nos condena. Entonces comenzamos todas las mañanas a ver qué disfraz me pongo hoy, para que no vean lo vulnerable que soy. Los psicólogos dicen que el ser humano tiene mecanismos de defensa, que surgen psicológicamente en uno frente a situaciones que nos invaden en la vida. Un ejemplo. Cuando uno está pasando por un momento de crisis, hay quienes adoptan el disfraz de lo que se llama aislamiento. Se aíslan, se recluyen, se apartan del montón. Hay quienes utilizan el mecanismo de defensa de la regresión. Se infantilizan, vuelven al pasado. No te hablan de la realidad presente, te hablan de cómo fue antes, de lo feliz que era, te cuentan logros que obtuvieron, pero eso es para no enfrentar su realidad presente. ¿Me estás siguiendo? Hay otros que adoptan un mecanismo de defensa llamado proyección. Proyectan en el otro sus propias frustraciones. Viven culpando a los demás, viven buscando culpables y así sucesivamente. Hay mecanismos que afloran en cada uno de nosotros sin darnos cuenta. Son disfraces, son máscaras, para no mostrarnos auténticos en la vida, por temor a ser ridiculizados, vulnerados, manipulados. Hay que tener humildad, como dice el texto, para decir, este soy yo. Amame, odiame, pero este soy yo. Y cuando nosotros empezamos a ser auténticos para con los hombres, somos auténticos también con Dios. La mujer absurdamente pensó, por ahí lo podía engañar al profeta, pero era profeta, Dios ya le había avisado. Pero pónganle que lo hubiera engañado al viejito. ¿A Dios lo hubiera engañado? Sin embargo, hay gente que se cree esa absurda mentira y te vende humo y cree todavía que Dios está comprando su mentira. Por eso es que el pueblo creía en el tiempo de Salomón que estaba bien y no tenía lluvia, tenía langosta, tenía peste. Dios le dice, depongan esa actitud. Se están muriendo, se están consumiendo entre ustedes. Por eso le dice, si oraren, buscar en mi rostro, se convirtieren, yo sanaré su tierra. ¿Hay gente en esta mañana que quiere que Dios sane su tierra? Yo quiero que sane mi tierra. Ayer con mi esposa, los dos a las 6 de la mañana, nos arrodillamos y dijimos, Señor, saná nuestra tierra. Si nosotros pecamos, aún inconscientemente, aún pecado que uno no sabe qué confesar ya, porque veo que ya confesó todo y ya no sabe qué hacer. Pero David dijo en el Salmo 19, líbrame de los errores, aún de los que me son ocultos. El profeta Oseas en el capítulo 7, versos 8 y 9 dice, extraños devoraron su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es que a pesar de la vejez, de la experiencia, todavía uno sigue cometiendo errores. Yo quiero que Dios sane mi tierra, la tierra de mi corazón,
para no tener nada con nadie. La tierra de mi economía para poder dar a otros. La tierra de esta iglesia para que muchos conozcan a Jesús aquí. Usted a lo mejor necesita que Dios sane la tierra de sus relaciones, con sus hijos, con su esposo. Vaya a saber con quién. ¿Cuándo Dios puede sanar la tierra? Cuando hay confesión, cuando hay humildad. Sanaré su tierra, dice, y oiré desde los cielos. Es brillante caminar con la bendición de Dios. ¿Habrá alguien en esta noche? Perdón. Yo, cuando uno predica la noche a la mañana, la noche a la mañana. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere sanar su tierra? ¿De verdad? La tierra se maldice, ¿eh? Y la tierra es el prototipo de nuestra hábitat, de nuestro lugar, de nuestro espacio. No voy a decir, habrá alguien, porque creo que todos tenemos que sanar la tierra. Porque cuando no vemos productividad en lo que hacemos, cuando no vemos resultados en lo que hacemos, cuando no vemos frutos, es porque hay una tierra enferma. Hay una tierra enferma. Cuando la tierra es fértil, un tanito por mi casa me decía, yo digo, ¿cómo puede tener tomate, morrones en macetas? ¿Se supone que estos nacen en una quinta? No, me dice, la tierra es buena acá en Argentina. Y donde vos plantás, crece. Una macetita así, tiene unos tomates más grandes que la maceta. Cuando la tierra es sana, crece todo, produce, nace, fructífera. Serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae.